se toma a un Timoteo cipote, ¿va? Pues la verdad es que no estaba tan cipote. Y la responsabilidad que caía sobre él para la dirección de la iglesia era grande, muy grande. Y no solamente para él, sino para todos los líderes. Luego de esta carta, Pablo saldrá libre, pero volverá a caer nuevamente preso, y entonces escribe la segunda carta, y es prácticamente la despedida de Pablo, dejando en manos de hombres valientes como Timoteo, firmes en la obra como Timoteo, para que la iglesia del Señor siguiera creciendo, siguiera caminando por años, por miles de años, por cientos de años, hasta llegar al momento actual. La iglesia del Señor sigue firme como baluarte del evangelio. Bendito sea el Señor, como columna. Gloria a Cristo Jesús. Qué maravilloso. De manera que Pablo estaba preocupado. Y Pablo le dice en esta carta, le da la pauta, le da la dirección para ser un cristiano ejemplar. Pablo quería que Timoteo fuera un cristiano ejemplar. Y si yo le pregunto a nuestro pastor Héctor Peña, ¿cómo quiere que sea la congregación de Árbol de Vida? Eso es todos nosotros. Quiere que seamos unos cristianos ejemplares. ¿Cuántos ejemplares hay aquí? No se atreven a levantar la mano. En el nombre del Señor. Si lo hacemos, amados hermanos, bajo la dirección de Dios, seremos ejemplares. Y es que estamos llamados para eso. No podemos tener un pensamiento de fracaso. Ya basta de aquellas palabras de aquí no hay nadie perfecto, que todos nos equivocamos. Es cierto, pero necesitamos ser cristianos ejemplares. Y Pablo nos dice cómo hacerlo. Porque es necesario que hayan buenos ejemplos, que hayan buenos dirigentes. Amados hermanos, hay ministros de Dios que se preocupan por tener congregaciones, dicen ellos, duras. Si supieran mi congregación, son tan duros para esto o duros para lo otro. ¿De quién será la culpa, hermanos? ¿De la congregación o de la dirigencia, de la cabeza? Hermano, viera cómo esto sí que no se les saca nada. Como quererle sacar sangre a los cangrejos, dicen. ¿De quién es la culpa? De los que enseñan. Entonces Pablo, dirigiéndose a Timoteo, se está dirigiendo a todos los dirigentes, se está dirigiendo a todos los maestros, a todos los ministros, a todos los pastores, a todos los que tienen una posición de liderazgo en la iglesia del Señor, a que seamos ejemplos, amados hermanos, a que seamos ejemplos. Un equivalente de la palabra ejemplo es modelo. ¿Cuántos modelos hay aquí? Modelo. Es alguien que es un ejemplo. Un sinónimo también es imagen ideal o patrón. Un referente. Así es. Las costureras tienen patrones para tomar los modelos de la confección y del corte que van a hacer a la tela. Un patrón es un modelo, es un ejemplo. Bendito sea el Señor. Pablo estaba interesado en que los dirigentes fueran, amados hermanos,
ejemplo. Y lo hemos leído en el primer versículo, en el 11, ¿verdad? Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra. Tenemos que ser ejemplos. En palabra. ¿Cómo andará nuestro léxico? Mi hermana, mi hermano, todavía se nos salen aquellas palabras no agradables ante la presencia del Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo. En palabra. En palabra. ¿O todavía se nos salen esas palabritas? ¿No? Seamos sinceros. A veces se nos salen, hermanos. Para poder cambiar algo, es necesario, en primer lugar, reconocer que adolecemos de algo. Ya me imagino que le separen en su piecito, ¿verdad? Y le saquen un ay, a ver si después del ay sale otra palabra. ¿Qué dice usted? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Seamos ejemplo. Le dice en palabra. Y cuando habla de que nadie tenga en poco tu juventud, es porque para ser ejemplo no hay edades, hermanos. Para ser ejemplo no hay edades. Tanto un joven como un adulto, como un viejo, debemos de ser ejemplos en la congregación. Estamos llamados a ello. Y no importa que seamos jóvenes. Tenemos que ser ejemplo en palabras. Tenemos que ser ejemplo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en cómo nos conducimos, no solamente acá en el templo, sino en la escuela, sino en la calle, sino en el mercado, sino en cualquier lugar, mi hermano. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Será que somos de un carácter bravos, enojados? ¿O somos sociables? ¿O somos tratables? ¿Cómo es nuestra conducta? Vaya, descríbame a mí. Pues no, se ve todo bravo el hombre, pero ya cuando se habla con él es diferente. ¿Cuál es tu conducta? Porque el mensaje es para nosotros, mi hermano. O sea, esto que le está diciendo Pablo a Timoteo, te lo está diciendo también a ti. Me lo está diciendo a mí. ¿Cuál es el ejemplo que yo le he dado a mis hijos? El reflejo de ese ejemplo tiene que ser cuál es la conducta de ellos ahora. A veces es fácil conocer la conducta del adulto, porque el adulto se convierte como en camaleón. Nos transformamos, ¿verdad? Pero hay una forma fácil de conocer la conducta del camaleón. ¿Cuál? Mire a sus hijos. Y ahí va a ver la conducta. Porque los hijos son el reflejo de los padres. Veamos nuestros hijos y pueden ver nuestra conducta. ¿En qué estamos fallando? Porque tenemos que ser ejemplo en palabras. En palabras. ¿Por qué dijiste esa palabra? Le dijo la vez pasada la abuelita a la nieta, ¿verdad? Mi abuelo lo dijo. Sé ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando? ¿Será un buen ejemplo? ¿Será un mal ejemplo? En nuestros hogares. Qué lindo este culto, porque en este culto hay jóvenes y hay ancianos, sabemos ancianos. ¿Y cuál es el ejemplo que estamos dando? Tenemos que ser ejemplo. Imagínense que Pablo, en la primera a los Corintios,
capítulo 11, versículo 1, se atreve a decir, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Se atreve usted? ¿Se atreve a decirle a su hijo, a su hija, a su nieta, a su nieto? Imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Yo ando como Él anduvo. Aleluya. Sin pretextos y justificaciones, ¿verdad? No, es que Cristo pues era el Hijo de Dios. No, Él vino a la tierra y fue 100% hombre también. Y 100% Dios. Qué lindo es el Señor. De manera que Él vino a vivir para que nosotros lo tomáramos como modelo. Pablo lo toma como modelo y nosotros debemos de tomarlo como modelo también. Amén. Y esta palabra es para todos, para mí también. Porque si no cogíamos de un lado, cogíamos de otro. Pero que la palabra nos enseñe, amados hermanos. Que la palabra nos enseñe a ser ejemplo en palabra, a ser ejemplo en conducta, a ser ejemplo en amor, amados hermanos. A mí no me dieron un buen ejemplo de niño. Yo tenía un padre que para él era cosa de niña decir te amo. Vaya, y te pasa a vos, ¿verdad? Para él era pecado que un hombre llorara. Los hombres no lloran. Entonces, yo he sido una persona que a mí me ha costado aprender a expresar el amor. ¿Quién no ama a sus hijos? Todos amamos a nuestros hijos, los padres que estamos acá. Los amamos, pero ¿cuántas veces se lo decimos? Las madres, las abuelas, es más fácil que lo expresen. Pero nosotros los hombres, mi hermano Andrés, te amo, hijo. ¿Sabes cuánto te amo? Pocas veces, ¿verdad? Porque todavía tenemos algunos tipos de influencias de películas mexicanas y de machismo. ¿No es cierto? Pero el amor debe de expresarse, hermanos. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos a que también expresen su amor. Papito, te amo. Todos amamos a nuestras esposas, pero ¿se lo decimos? A veces no. Y si no se lo decimos nosotros, otros se lo van a decir. Ay, qué dichoso ese hombre. Como no quisiera tener yo una así. A ustedes no la valoran como deberían de valorar. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso era importante el llamado de Pablo a ser ejemplo en fe, amados hermanos, en pureza, viviendo una vida santa, viviendo una vida piadosa. Era necesario. Pero Pablo no solamente se queda en la palabra sean ejemplo, sino que les dice cómo podemos ser ejemplo. Bendito sea el Señor, tanto en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues aquí la palabra lo dice. En primer lugar, dice el versículo 12, usted lo puede ver. Ninguno, en el 13, perdón. Entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura. Amados hermanos, es importante que nosotros nos ocupemos en la lectura de la palabra del Señor, que sepamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que permanezcamos ocupados en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos leen un capítulo diario de la Biblia? Hay varios amenes. Y 2 capítulos diarios, hay menos amenes. Y 3 capítulos diarios,
Solo el pastor dice amén. Hermanos, ocupémonos en la lectura. Queremos ser ejemplo, ocupémonos en la lectura de la palabra del Señor, hermana, hermano. A veces gastamos tiempo en esos celulares, hasta callos tienen algunos cipotes en los dedos de tanto darle vuelta a esa cosa, viendo lo mismo, pero cuando leen la palabra de Dios, rapidito les da sueño, les aburre, les picaloreca, y que si no están tranquilos. Hermanos, queremos ser ejemplo. Aquí está. ¿Cómo? Pablo le dice, mientras yo llego, mira, Timoteo, ocúpate en la lectura. Jovencitas, niños, en la escuelita dominical les enseñan a la palabra. Pero cuando llegan a 13 años, la jovencita ya casi no lee la palabra. ¿Por qué? Porque ya está ocupado en otras cosas. Ya se entretiene con las compañeritas de clase. Ya se entretiene con los compañeritos de clase. Y muchas de ellas fracasan al grado que cuando regresan, si es que regresan, ya vienen con el encarguito. ¿Por qué? Porque no se ocuparon de la lectura de la palabra y empezaron a entretenerse en otras lecturas, en la cartita romántica que le mandaron, en el texto, en el chat con el cipote aquel, y estamos tan ocupados en otras cosas que dejamos de ocuparnos en la palabra del Señor. Y para ser ejemplo, amados hermanos, debemos de mantenernos ocupados. El versículo 13 decía, ocúpate en la lectura. Bendito sea el Señor. Hay que ocuparnos, amados hermanos, en la lectura. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos exhorta. Es decir, nos confronta con su palabra y nos dice, mira, lo que estás haciendo no es correcto. La palabra. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a ver o cómo vamos a recibir la exhortación? Los principios, la doctrina, amados hermanos, ocupémonos en la palabra del Señor y apliquémosla a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Tenemos que adquirir enseñanza de la palabra. La aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida se llama enseñanza. Y una vez con la enseñanza, debemos de transmitir la enseñanza, ayudándonos nosotros, ayudándonos, amados hermanos, los unos a los otros. Debemos de ocuparnos en la lectura, pero solamente en la lectura, no. En la oración, en la oración. En este mismo capítulo 4, si usted lee el versículo 5, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Es importante la lectura? Sí, pero la lectura con oración. ¿Recuerda usted a el eunuco que era un funcionario de la reina de Candace de Etiopía? ¿Qué iba haciendo él en el camino? ¿Quién me dice? Iba leyendo, iba ocupado en la lectura de la palabra. Iba ocupado, pero es solamente necesaria la lectura. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Felipe? Que estaba muy lejos. Ve al desierto. Y Felipe fue. Y cuando pasa cerca del eunuco le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Se necesita del Espíritu Santo de Dios
Se necesita de la comunión con el Señor a través de la oración. De manera que cuando nos ocupamos en la lectura de la palabra del Señor, debemos de anteponer la oración. Pedir la dirección y el discernimiento de Dios para que podamos entender. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo ser buenos ejemplos? 1, ocupémonos en la lectura. 2, seamos humildes y enseñables. Humildes y enseñables. Amados hermanos, hermanas, una de las cosas que perjudican en nuestro crecimiento espiritual es la falta de humildad. Es la falta de ser enseñables. No se les puede decir nada porque ya lo saben. Eso yo ya lo sabía. Yo no necesito que me digan. ¿Por qué? Por falta de humildad. Y uno debe de ser, para ser buen ejemplo, debe de ser enseñable. Ser enseñable. Apolo era un hombre que para hablar, olvídense. Dicen de que era un hombre erudito en la palabra. Era un hombre que para expresarse era tremendo. Pero habían 2 ancianos, hay una pareja que estaban oyendo a Apolo y se dieron cuenta que le faltaba algo. ¿Lo avergonzaron ahí? No. Fíjese que le dijeron a Apolo, sí, te invitamos a comer en la casa. ¿Cómo no? Dijo él. Lo invitaron a comer y ya comiendo en la tertulia de la conversación y de la plática, entonces le dijeron, mira Apolo, ya te diste cuenta que te hace falta algo, queremos decirte. Y empezaron a enseñarle. Apolo fue, ¿sabe cómo fue Apolo? Muy humilde. Y fue enseñable. Así debemos de ser nosotros, enseñables. Un día de estos, Ricardito, le digo Ricardito porque yo ya tengo 60 años y él es un niño, ¿verdad? Para mí. Me dice, hermano Raúl, sí, le hace falta algo a usted, dice. ¿A dónde? Ahí. Para conectarlo a esa consolita y que se oiga mejor la grabación. Y como yo quiero ser buen ejemplo, ¿verdad? Tengo que ser enseñable. A ver, Ricardo, explícame cómo es eso. Sí, fíjese que hay un filtro que es así, es allá, y hasta me capturó las figuras ahí de cómo era, dónde la podía ir a comprar. Nos fuimos con mi pastor a comprarlo, lo compramos, está conectado y ahora el audio es mejor. Porque yo fui enseñable. O sea, no le iba a decir, mira, Cipote, ¿vos qué me puedes decir? No, hermano. Una vez a una jovencita que empezaba a tocar el teclado y a cantar y cantaba más o menos. El Espíritu Santo le ayudaba, más o menos. Pero vino alguien y le dijo, mire, sería bueno que usted recibiera unas clases de música, hombre. Y ella, muy enojada, porque no era enseñable. Le dijo, ¿y qué me está queriendo decir? Que yo no soy cantante y que no canto bonito. ¿Me está diciendo que canto feo? No. Le estaba dando una información para mejorar ese canto. Entonces debemos de ser enseñables. Debemos de permitir que se nos guíe, hermanos. Posible que algo de lo que yo haya vivido en estas 6 décadas puedan servir de experiencia para ayudarle a usted, jovencito, en alguna área en la que usted pueda estar ahí medio que se va de un lado. Pero si no es enseñable, tenemos que ser enseñables, amados hermanos. Y sobre todo, no debemos descuidar el don de Dios. Cuando yo vine a Cristo, el pastor Armando Molina, ya en la presencia del Señor, me dijo, me alegro mucho, Raulito, que ya hayas aceptado a Cristo, aunque sea viejo,
pero aceptaste a Cristo. Ya le preguntaste al Señor para qué te sacó de donde estabas. Todos y cada uno de nosotros con un propósito específico, Dios nos ha sacado de diferentes lugares. Amados hermanos, hermanas, ustedes ancianas, dice la palabra del Señor, que deben de ser, de enseñar e instruir a las jovencitas con su experiencia. Mira, cipota, no estés descuidando a tu esposo, te lo van a quitar. Es una buena experiencia y es un buen ejemplo que poder dar. Pero si el joven no es enseñable, ay, señora, usted que se mete conmigo, mire, usted ya vivió la vida, déjeme vivir la mía. Jovencita, si usted fuera enseñable, evitaría mucho sufrimiento en esta vida. Debemos de ocuparnos en la lectura, debemos de ser humildes, debemos de ser enseñables. Seamos inteligentes, jóvenes. ¿Para qué se van a ir a dar contra los dientes pudiendo ver la experiencia del otro, hombre? Ocupémonos en la lectura y seamos humildes y no descuidemos el don. No descuidemos. Ah, mi hermano Ricardito toca el teclado bien bonito, pero puede perfeccionarse. ¿Cuántos dicen amén? Moisésito toca muy bien la guitarra y también el teclado y hasta le hace al canto. ¿Puede mejorar? Amén, claro que puede mejorar, pero se necesita que se ocupe en el don que Dios le ha dado. Hay hermanitas que para adorar al Señor aquí en este lugar lo hacen con un gran esplendor, pues continúen instruyéndose y sean humildes. Hay jovencitas que recibieron un curso de canto y ahora son parte del coro. Hoy en la mañana las presentaron y nos sentimos contentos como pueblo del Señor porque las jovencitas son enseñables, quieren aprender más para servirle más al Señor. Amén. Qué lindo lo que le decía Pablo. Mira, sé ejemplo, hombre. Sean ejemplo, todos ustedes los líderes, seamos ejemplos cada uno de nosotros. Amados hermanos, seamos ejemplo. Me dice un joven, que ya no está tan joven, aquí en la iglesia se casó. Ya hoy es un padre de familia. Y me dice, yo recuerdo recién llegado a la iglesia Árbol de Vida, que yo con toda la euforia y todo el gozo, estaba pero bien contento y me dijo uno de los ancianos de la iglesia, cálmese hermano, tiene que saber que le van a venir dificultades, tiene que saber que le van a venir momentos muy duros, pero usted debe permanecer en la palabra, usted debe de permanecer en esta fe que ha nacido en usted. Usted tiene que madurar, hermano, porque la estadía suya aquí no le garantiza que todo le va a salir color de rosa. Van a haber momentos de dolor, van a haber momentos de tormento, van a haber momentos de ocupación en nuestros trabajos que de repente, Tony, ¿por qué ya no lees tanto la Biblia? No, que hoy paso bien ocupado en el trabajo, porque en la alcaldía, y porque aquí, porque allá. Tome su tiempo, mi hermano. No descuide el don que Dios le ha dado, pues es la gracia de Dios la que abre puertas para que nos ocupen en cualquier parte. Es la gracia de Dios, pero debemos de ocuparnos en ese don que Dios nos ha dado. No debemos descuidarnos. Debemos de mantener siempre la enseñanza y siendo enseñables, amados hermanos. Hey, mi hermano, deme una clave. ¿Qué opina de esto? Pidan consejos, jóvenes. Sean enseñables. Bendito sea el Señor. No descuides el don de Dios. Conforme al llamamiento, continuemos instruyéndonos siempre. Un profesor, Samuelito, ya murió él, me decía, mira Raúl, un estudiante es estudiante
hasta el día que muere. Tú nunca vas a dejar de ser un estudiante. Y eso es lo que debemos de pensar en esto. Siempre hay algo más que aprender. Continuemos instruyéndonos, amados hermanos. Sobre todo, ocupémonos en la palabra. Luego, bendito sea el Señor, en el versículo 14, miren lo que dice. Gloria a Cristo Jesús. En el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. El 15, ocúpate en estas cosas. Hay que mantenernos ocupados, hermanos. ¿Sabe que el pasar desocupado es peligroso para caer en la trampa del enemigo? El ocio, dicen por ahí, que el ocio es el taller del diablo. El estar desocupado es peligroso. Debemos de mantenernos ocupados, amados hermanos, hasta que el Señor venga por nosotros, hasta el día en que tengamos que partir a la presencia del Señor. Por eso es que en los caminos del Señor no hay pensiones ni hay jubilaciones. Aquí es de servirle al Señor. Me dice mi hermano Antonio, yo quiero morir predicando la palabra del Señor. Mire qué hermoso. Hasta el último momento debemos de ocuparnos, de mantenernos ocupados. ¿Ocupados en qué? En la lectura de la palabra. ¿Ocupados en qué? En la oración, en la comunión con Dios. ¿Ocupados en qué? En la doctrina, en la enseñanza. ¿Ocupados en qué? En evangelizar, amados hermanos. ¿Preocupados en qué? En servir de bendición a otros por medio de los dones que Dios nos va dando, de las bendiciones que vamos recibiendo. Para ser ejemplo, debemos de mantenernos ocupados y que esa ocupación, oiga esto, se vea. Porque no solamente es de palabra, ¿verdad? ¿Le sirve usted al Señor? Sí. ¿Cuántas veces va a evangelizar? El miércoles va el pastor con unos 2 o 3 o 4. Bendito sea el Señor. Que se vea en nuestra ¿qué? En nuestra conducta. Que se vea en qué? En nuestra manera de hablar. Que se vea en qué? En todos los ejemplos que están acá, en el amor, en el espíritu, en la fe. Bendito sea el Señor. Y en la pureza. En nuestra conducta, en cómo nos conducimos en este mundo. Bendito sea el Señor. Para ser ejemplo, hermano, para ser ejemplo, tenemos que, el versículo 16 lo dice, cuidarnos. ¿De quién? ¿De las malas juntas? Sí. Pero además de las malas juntas, ¿sabe de quién tiene que cuidarse usted? ¿De quién? ¿De quién? Ya leímos eso. De usted mismo. Óigame, usted tiene que cuidarse de usted misma. Hermanito, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. A veces no nos vemos, pero de repente dice, ¿te acordás cómo vino fulano vos? Sí. Y te fijas cómo camina ahora, con el pecho hinchadito y así, ya no mira para, ya anda como que anda volando, ¿eh? Hay que cuidarnos de nosotros mismos, mi hermano, mi hermana, de no vanagloriarnos, de no creernos la Coca-Cola última allá en el desierto, decía alguien, ¿verdad? No, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Veamos el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y ¿a quiénes más? A los que te oyeren. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos queremos ser ejemplo? Hay beneficios, amados hermanos, cuando
vivimos ocupados, cuando permanecemos, cuando somos humildes, cuando pasamos ocupados en la lectura y nos cuidamos a nosotros mismos, entonces los beneficios son grandes. Empezamos a vivir una vida piadosa. Y dije, no, ese hermanito, olvídate. O sea, se mira pues, somos sensibles a la obra y a los dones del Espíritu. ¿Cuántos van a ir a evangelizar? Todos somos sensibles. Vamos, pastor. ¿Cuántos vamos a ir a Pasaquina? No, vamos todos, pastor. ¿Cuántos vamos a ir? Todos, pastor. Porque estamos viviendo una vida ejemplar. Bendito sea el Señor. Entonces pasamos ocupados enseñando la sana doctrina. Muchos discuten sobre sana doctrina, hermanos. Y dicen, es que la sana doctrina es aquí, la sana doctrina es darle con el garrote al otro, bueno, hay quienes tienen muchos conceptos de sana doctrina, pero la mejor sana doctrina se puede expresar, ¿saben qué? En el ejemplo de cómo estamos viviendo cada uno de nosotros. No es en el grito, mi hermana, mi hermano. No es en el regaño, porque una cosa es regaño y otra cosa es exhortación. Exhortación es presentar la palabra. Mira, lo que estás haciendo es malo porque aquí la palabra lo dice. Eso es exhortar con la palabra. Pero debemos de pasar ocupados en la palabra. Y debemos de ser sobre todo ejemplo. Amén. Ejemplo. Yo conozco muchos que se llaman exhortadores, pero ni siquiera proveen para su casa. Y dice la palabra del Señor en la que debemos de ocuparnos, que el que no provee para su casa, ¿qué? ¿Es peor que quién? Que los incrédulos. Entonces, son ejemplos. Pero Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Seamos ejemplo. Vivamos la palabra, respiremos la palabra, comamos la palabra, sintamos la palabra y vamos a vivir una vida piadosa, amados hermanos, independiente de cuál sea su edad. Bendito sea el Señor. Entonces, guardamos la fe. Mire, ya para despedirse Pablo allá, en la segunda en el capítulo 6 de este mismo libro, en el versículo 20, mire cómo termina hablando Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amados hermanos, una de las ventajas de vivir siendo ejemplo es que vamos a guardar nuestra fe y no vamos a perder el tiempo en vanas pláticas. Ya te contaron lo que sucedió con fulana. No me interesa, hermano. Porque yo estoy ocupado en la palabra, estoy ocupado en los dones que Dios me ha dado, estoy ocupado en instruirme, en aprender, en enseñar. No tengo tiempo para eso. Le dice Pablo a Timoteo, mira, si tú te mantienes así, ya no vas a andar perdiendo tu tiempo en cosas que son pérdida de tiempo. Bendito sea el Señor. No perderás el tiempo ni te vas a desviar de la fe. Cuidémonos entonces, amados hermanos. Bendito sea el Señor. De esto depende la salvación presente y la futura. Amén. La presente y la futura. Les decía del joven que le decía, mira, mantenete firme en esto y esto y esto y en lo otro. Y me dice ahora, fíjate que a mí me sorprende porque él me dio el ejemplo y ahora no se está manteniendo como me decía. Pablo dice que debemos de cuidarnos de nosotros mismos, no sea que después de haber sido heraldos para con otros, veamos a ser contaminados o eliminados al final. Debemos de cuidarnos, amados hermanos. Cuidémonos. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios y la oración debe de ser nuestra consigna siempre. Ocupémonos en ella. Démosle un tiempo a ella, amados hermanos. Mantengámonos firmes y seamos ejemplo